El apóstol Pablo está llena del Señor Jesucristo, porque cuando nos llenamos del Señor Jesucristo, todo lo malo tiene que irse. No cabe, no hay sitio para más. Y ante los problemas que los colosenses estaban teniendo de falsa doctrina, de gente que querían engañar a los cristianos para darles otra cosa aparte de Cristo, como si Cristo no fuera todo glorioso. Entonces Pablo, para quitar el problema de ellos, ¿qué les da? Más de Cristo. Eso es todo. Más de Cristo. Entonces, después de haberles explicado la cruz, la redención, el capítulo 3 empieza a explicar la aplicación de todo lo que significa la cruz y Cristo para nosotros. Dice el versículo 1 al 4, solo vamos a leer ahí, con eso tendremos suficiente por hoy. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis también manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo dice, da una condición aquí: si pues habéis resucitado con Cristo, porque ellos lo han resucitado. Versículo 13, capítulo 2 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, ellos ya habían resucitado, ya habían tenido en Cristo el perdón y la vida nueva. De hecho, nos dice que ellos ya estaban perdonados y habían recibido la vida. Si han recibido entonces, si hemos recibido la vida, hemos resucitado con Cristo, al igual que Él murió y resucitó, nosotros con Él hemos muerto y resucitado, y ahora ya tenemos una vida nueva en Él. Ahora Pablo dice, si esto es verdad que habéis resucitado, como ya lo ha dicho, lo ha explicado, estamos ahora con Cristo. ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora hay un cambio. Cuando Cristo resucitó hubo un cambio. Nosotros también hemos resucitado con Él a una vida nueva y hay un cambio. Ahora dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya hemos resucitado con Él, estamos con Él, caminamos con Él. Entonces tenemos que buscar lo de Él. Cuando tú estás enamorado de alguien, vas a buscar dónde está la persona, ¿no? ¿O no? El enamorado quiere estar con la enamorada y piensa en ella continuamente, muchas veces. Mira, sobre todo si hay una separación de mucho tiempo o de mucho espacio, mira la foto, vuelve a leer las cartas y anhela el momento de estar juntos. Y ahora dice Pablo, como habéis resucitado con Cristo, buscad donde está Él. Es decir, pon tu corazón, pon tu mente en las cosas de arriba. ¿Y dónde está la cosa de arriba? Donde está Cristo. Porque lo que es de Cristo es tuyo. Y lo que es de Cristo es lo que tú en verdad quieres. Por eso dice, buscad las cosas de arriba. Esto nos recuerda también lo que Jesús dijo. Buscad primero, ¿qué? El reino de Dios. Y eso de buscar quiere decir poner en primer lugar. Buscar las cosas de arriba quiere decir que pongas tu mente y te concentres en eso. Entonces, el mensaje de hoy va sobre eso, hermanos. ¿En qué nos estamos concentrando nosotros? ¿O en quién nos estamos concentrando? Porque depende de en quién te concentres o en qué te concentres, así va a ser tu vida. Por ejemplo, un estudiante se concentra en acabar la carrera, ¿no? Y si es una persona responsable, cuando sus amigos le dicen vámonos de fiesta a la discoteca toda la noche, no, porque tengo que estudiar.
Un deportista se concentra en la competición. Y cuando amigos y otros se van por ahí a comer lo que sea y a beber y a lo que fuera, él dice, no, yo a las 10 de la noche me voy y me acuesto porque mañana tengo que entrenar, porque estoy concentrado en ¿qué? En ganar la carrera. La persona que tiene una responsabilidad, que tiene algo que hacer, se concentra en eso, porque si no te concentras, no puedes superarlo, no puedes llegar ahí, ¿no? Si vas a hacer un examen tienes que concentrarte en las preguntas, ¿no? Cuando, por ejemplo, para sacar el teórico del coche, como son preguntas de trampa, todas son preguntas tramposas. Tienes que concentrarte bien en la pregunta, porque si no vas a ponerlo erróneo. Y el apóstol Pablo habla muchas veces de esto de poner la mente, quiere decir concentrarse, fijar el rumbo. Como el barco. Un barco, bueno, si el barco va para Irlanda, hay que fijar un rumbo y no moverlo de ahí, porque si no, no va a llegar a Irlanda, por ejemplo, ¿no? O para otra parte donde vaya. Si el barco va en dirección sur, no puedes cambiar el rumbo, tienes que concentrar todo ahí. Y es por ese motivo por el que Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, que en verdad lo estáis, ahora ¿qué tenéis que hacer? Buscad las cosas de arriba, el reino de Dios, las cosas de Cristo, porque Él está sentado a la diestra de Dios. Tú sabes que Dios existe en 3 personas. Si Cristo está sentado a la diestra de Dios, es que hay un Dios Padre y hay un Dios Hijo. Porque si estoy sentado a la derecha de alguien, es que hay alguien conmigo, ¿no? ¿Cómo es eso? Tú estás sentado a la derecha de alguien, es porque alguien te acompaña, alguien distinto a ti. Luego entonces, Pablo dice, concéntrate en quién, en Cristo, que está sentado ya a la diestra de Dios. Es decir, Él está allí ya y tú vas de camino para allá. Así que camina con Él en dirección a su venida o tu partida con Él. Y ahora, versículo 2. Poned la mira o poned la mente o concéntrate en las cosas de arriba. Otra vez vuelve a decir lo mismo. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las cosas de Cristo. En contraste con las cosas de los hombres. Que si esto no lo hagas, que si esto no lo otro. Los judaizantes, los legalistas, los de otras sectas que se habían introducido dentro de la iglesia y que estaban enseñando otras cosas. Pablo dice, no estés mirando a los hombres, haz el favor de mirar a Cristo. Con él tienes bastante. Porque si empiezas a escuchar a los hombres, no manejes, ni gustes, ni toques. Cosas como dice aquí, versículo 22, capítulo 2, versículo 22. En conformidad a mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso, cosas que caducan. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, de culto voluntario, de humildad y tal y cual. Pero no tienen valor alguno contra las asechanzas de la carne. Entonces, Pablo dice, vamos a ver, hermanos, si tú estás mirando a Cristo, no puedes estar mirando también a ver qué dice la rutina de la religión aquí, a ver qué dice este, a ver qué dice el otro. Pon tu corazón, pon tu mente en Cristo solo. Porque en el momento que tú estás escuchando a otras voces, tú no estás escuchando la voz de Cristo, sino a otras voces. En el momento que tú estás mirando para otro lado, pierdes la visión de lo que estás mirando hacia adelante. Ahora de vez en cuando salgo con la bicicleta porque no puedo correr ahora, tengo que ir en bici. Y lo primero que he hecho ha sido en la bici ponerme un retrovisor. ¿Tú sabes por qué? No, porque yo quiero estar seguro de qué coche viene por ahí para ponerme en posición, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que si miro demasiado el retrovisor, puedo salirme yo de perder el equilibrio. Si estoy muy pendiente de mirar quién viene por detrás, el coche que viene por detrás, entonces, y el otro día por mirar detrás casi me estampo contra un coche que estaba aparcado. Entonces yo tengo que, no te rías que casi me la pego. Frené y acabé apoyado en el coche. Entonces tengo que pensar, a ver, yo tengo que estar pendiente de mirar hacia adelante, ¿no? Amén. Tengo un retrovisor ahí, ¿vale? Que está bien de vez en cuando mirar, a ver por si viene un coche o lo que sea, yo puedo maniobrar con tranquilidad, porque miro el retrovisor y veo que no viene nadie, entonces puedo maniobrar. Pero yo tengo que estar mirando hacia adelante, no al retrovisor. Entonces, Pablo dice que el problema de esos hombres que estaban queriendo escuchar otras doctrinas es que estaban quitándole la vista de Cristo. Y eso no lo puedes aceptar.
Entonces mira, Pablo dice que estamos muertos y que estamos vivos. Pero vamos a ver, Pablo, ¿en qué quedamos? ¿Estamos muertos o estamos vivos? Pues sí y no, no y sí. Estamos muertos, pero vivimos. ¿A qué estamos muertos? Estamos muertos al pecado. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 6 que en Cristo Jesús hemos muerto al pecado. ¿Quieres leerlo? Mira, Romanos capítulo 6. Dice el apóstol Pablo que ahora nosotros, capítulo 6, versículo 2, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego dice el versículo 11, capítulo 6, así que también vosotros consideraos que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Ves? Esa es la doble naturaleza nuestra, por decirlo de alguna manera. Muertos para el pecado. Entonces los incrédulos vienen a nosotros y nos dicen que somos unos aburridos porque no nos vamos con ellos. Y es que estás muerto. Digo, efectivamente estoy muerto. Estoy muerto al pecado. Pero para Cristo estoy muy vivo. Vete conmigo y verás cómo estoy vivo para Cristo. Pero para el pecado no cuentes conmigo porque estoy muerto. Consideraos, dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, etcétera, etcétera. Y luego dice el versículo 14, porque el pecado no será el Señor de vuestras vidas, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo dice, estáis muertos al pecado. Hemos resucitado con Cristo y estamos muertos al pecado. Esto quiere decir, hermanos, que el pecado no puede tener dominio sobre nosotros. Sí nos va a complicar la vida porque vamos a pecar. Y hay que arrepentirse y creer, y arrepentirse y creer, y ese es nuestro caminar. Los cristianos tenemos dos pasos: arrepentimiento, fe, arrepentimiento, fe. Es así siempre, porque pecamos. Entonces, pero no caminamos en el pecado. No te vayas a equivocar. En Cristo nosotros hemos muerto al pecado. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo murió en la cruz, acabó con el pecado no tiene más nada que hacer ya, Él ya lo llevó en su cuerpo. Entonces dice, Cristo ya lo venció, así que dice versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme las concupiscencias o deseos pecaminosos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo murió por nuestros pecados, Él nos salvó de nuestros pecados, ya no estamos bajo el poder del pecado, ya no estamos bajo esa norma del pecado en nuestra vida. El pecado no va a ser el Señor de nosotros, el pecado va a estar bajo el señorío de Cristo. Entonces estamos muertos al pecado. Pero también nosotros los creyentes estamos muertos para la ley, porque la ley ya no tiene nada que hacer con nosotros. Mira, Colosenses 2, versículo 14. Antes leímos el 13, mira ahora el 14. Cristo nos perdonó nuestros pecados, Dios nos perdonó, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y los potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nosotros estamos muertos a la ley. La ley no tiene nada que decir. Mira, tú sabes una cosa, cuando te mueres no tienes que pagar impuestos, ¿o sí? No. Si tú te mueres, no te puede multar la policía. No tienes que pagar impuestos, no tienes que pagar el IVA, ni el venía, ni ninguno. Porque cuando alguien muere, está fuera de la ley. Cristo murió y acabó con la ley. Entonces dice que el acta que había contra nosotros, que nos era contraria, ha sido ya borrada. Es interesante esto, la palabra quiere decir anular. Quiere decir borrar y que no queda ningún rastro. Los antiguos no conocían la tinta, usaban unos tipos de colorantes que fácilmente se podían borrar, no como la tinta nuestra, que es muy difícil, ¿no? Pero cuando lo usaban ese tipo de papel, el pergamino, que se deterioraba con facilidad. Y había veces en que alguien se equivocaba
o había una cuenta que se saldaba y entonces era fácil borrarla y escribir, ¿no? El siervo astuto le dijo, cuenta Jesús que le dijo su señor: oye, que te he pillado defraudando, recoge todo que te voy a despedir. Y él llamó a los deudores. ¿Qué voy a hacer para congratularme con los deudores para que después pueda buscarme un trabajo y no me vea mendigando o cavando viñas, que ya estoy muy viejo, me duele mucho la espalda para eso? ¿Cuánto le debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Ponte aquí y escribe 50. Se podía hacer eso porque se podía borrar la factura y donde se ponía 100 podía poner 50. Y aquí dice el Señor que el acta que había contra nosotros, donde estaban escritos todos nuestros pecados y la condena de todos y cada uno de ellos, ha sido anulada y ahora ya no hay nada. Ya no hay ningún expediente contra nosotros, no hay ningún acta de decretos, ninguna condena, ninguna sentencia contra nosotros, porque eso fue cumplido. Y entonces el apóstol Pablo dice que Cristo cumplió, Cristo llevó la ley, la obedeció, llevó su maldición y nosotros ya estamos libres de ella. Entonces, cuando los colosenses le estaban diciendo, vuelve otra vez a guardar los mandamientos para salvarte, ya Pablo nos está diciendo lo mismo que en Gálatas dijo: Cristo nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por lo tanto, ya no hay nada contra nosotros porque Cristo se llevó todo eso. Y Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, venció sobre ellos y ya no tienen más nada que hacer. Así que estamos también muertos a la ley. Pero también estamos muertos a las tradiciones de los hombres. No estamos sujetos a ellas. Esto es importante. A los colosenses les habían dicho que había un camino más profundo, más especial, más espiritual para llegar a Dios. Y ese camino consistía en no comer ciertas cosas, hacer ciertos ayunos, hacer ciertas prácticas religiosas para luchar contra el cuerpo, porque según ellos, según la teoría de ellos, el cuerpo es malo. Y como el cuerpo es malo, hay que castigarlo. Hay que azotarlo, hay que humillarlo, hay que hacer que pase calamidades, porque el cuerpo es malo y el cuerpo hay que castigarlo. Pero eso es una idea falsa y diabólica. El cuerpo es una herramienta. El pecado está en el alma, no está en el cuerpo. El cuerpo no tiene culpa de nada, pobrecillo. Bastante tiene ya con los dolores y todo eso. El pecado está en nuestro corazón. La palabra de Dios llama nuestro corazón perverso, que es el alma, nuestro ser interior. Pero estos hombres pensaban que haciendo estas prácticas iban a avanzar más en el camino. Y Pablo dice, pero si esas cosas no funcionan. Tratar duramente el cuerpo no te va a hacer mejor ante los ojos de Dios, porque ya tú eres perfecto en Cristo. Y no vas a tener poder contra los apetitos de la carne hacer esas cosas, porque el pecado está siempre dentro de ti. Y el único que puede vencer el pecado es Cristo y su cruz. Así que la cruz y Cristo es suficiente para nosotros. Y somos libres también de las tradiciones de los hombres. Tú sabes que hay muchos hombres que tienen sus tradiciones. Hoy día también los evangélicos tenemos un montón de tradiciones. Algunas no son contrarias a la Biblia, pero otras son claramente contrarias a la Biblia. Nosotros creemos que si algo que hacemos en la iglesia no contradice la palabra, se puede hacer. Otros dicen que si no viene específicamente en la Biblia, no se puede hacer. Lo respetamos, aunque creo que no es así. Pero hay otros que se inventan cosas para imponer sobre la conciencia de las personas. Usted tiene que hacer esto todos los días, usted tiene que levantarse a tal hora para hacer no sé cuánto, tiene que orar no sé cuánto tiempo, tiene que leer no sé qué, tiene que hacer tal cosa, y si no lo hace usted está en pecado, usted lo está haciendo muy mal y está apartado de Dios, no sé cuántas cosas más. Y como esa tradición, muchas más. Pero eso no está en la palabra. Y a los colosenses les estaban robando la cartera. Qué malo es eso que te roben la cartera, un hermano de la iglesia de Aldehermosa fue de viaje y en el tren él tenía que cambiarse de tren y tenía que llevar una maleta grande. Estaba de viaje con su mujer y entonces se acercó un hombre
muy amable, y le dice: ¿le puedo ayudar con la maleta, que es muy pesada? Ah, pues sí, porque tengo que cambiarme y tal y cual. En ese momento el hombre tan amable le robó la cartera. Y este hermano es de los antiguos, que lleva todo en la cartera, un montón de dinero y tal. Digo: ¿por qué llevas tanto dinero en la cartera, muchacho? Bueno, es que tal y cual. Y se quedó sin documentación, sin dinero, sin nada, porque el hombre amable, cuando decía: no, yo te voy a ayudar. Sí, te voy a ayudar, sí, te voy a ayudar a quitarte el peso. Pero al final le robó lo que le pertenecía y le dio muchos problemas. Hay algunos que tienen muy buena voluntad y dicen: espera, hermano, que yo te voy a ayudar. Espera, hermano, que yo te voy a aconsejar. Escucha esto, que esto te va a ayudar. Pero cuando estás: ah, qué bueno y tal, te roban la cartera de la libertad. Y a veces también la cartera literal. Entonces el apóstol Pablo estaba viendo allí a estos hombres estos hombres falsos que se habían introducido en la iglesia diciendo estas malas doctrinas. Y el antídoto de ellos es: ya estáis muertos para esas cosas. Esas cosas no son operativas para ti, no sirven. Ahora bien, ¿en qué debe concentrarse entonces? Y es donde tenemos que ir ahora. Habéis muerto, dice, versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida ahora es Cristo. Nuestra vida no está en la tierra, en las cosas de la tierra, en las preocupaciones de la vida, del mundo. Recuerda que Jesús dijo que la semilla que cayó entre los espinos, los afanes del mundo, los placeres de la vida, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces Pablo dice: nuestra vida está escondida en Cristo, con Dios, con Cristo en Dios, es decir, está completamente asegurada. Pero esa vida tú tienes que vivirla aquí abajo. Y entonces dice: pon tu mirada en esa vida que viene de Cristo y no en las de la tierra. Y las de la tierra son la religión, es el pecado, es las cosas que finalmente no te satisfacen y te apartan de Cristo. Hay una piedra de toque o digamos un filtro que tú tienes que usar siempre cuando estás escuchando por ahí. Porque en la tele, en la radio, en internet hay un montón de gente hablando de Dios. Dios es la persona de que más se habla en internet. Y hay muchos que están predicando y enseñando y escribiendo y diciendo muchas cosas acerca de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Si lo que ellos dicen te une más al Señor, muy bien. Si lo que ellos dicen te apartan un poco del Señor, muy mal. Porque la predicación es el pegamento que nos tiene que unir más y más a Cristo. ¿Sí o no? Y si hay otra cosa que nos va separando de Cristo para creer otro evangelio diferente, no hay otro evangelio diferente, eso es maldito. Entonces, si te une al Señor, bienvenido. Si no te une al Señor, puedes vivir sin Él. Ahora, Pablo dice: concéntrate en Cristo, que es tu vida, porque está tu vida escondida en Él y tu mirada está en la manifestación de Cristo cuando tú te manifiestes también con Él en gloria. Esto sí que es maravilloso. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, ¿no? ¿Qué dijo? Mas vive Cristo en mí. Cristo es mi vida. Él está allí, yo soy parte de Él, Él está en el cielo ya, mi vida está preservada con Él, pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi vida es Cristo y por lo tanto las cosas de la tierra lo suficiente para sobrevivir, pero no me vengas a cansarme con las cosas del mundo, porque mi vida es Cristo. Yo soy de Él y tengo mi mirada en Él. Lo que yo anhelo es estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Y como dice Pablo: hermanos, a lo mejor me van a matar o a lo mejor me voy a quedar. Yo no sé lo que hacer, porque entre ambas cosas, entre marchar con el Señor y quedar en la tierra, estoy como en estrecho, estoy como un callejón sin salida. No sé qué escoger, porque yo prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si tengo que estar más tiempo porque Dios lo quiere para bien de vuestras almas, pues que sea. Pero Pablo quiere estar con Cristo.
Entonces, él tiene su mirada puesta en Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema de los cristianos? ¿Por qué los cristianos están oyendo cosas y haciendo caso a doctrinas extrañas, siguiendo mandamientos de hombres, dejándose dominar por el pecado y la concupiscencia de su propio corazón? ¿Por qué los cristianos se agarran al legalismo y se encuentran bajo condenación de sí mismos? Siempre están condenándose a sí mismos, siempre están diciendo que tienen que hacer no sé cuánto, siempre están diciendo que siempre se sienten mal, se sienten condenados. ¿Sabes por qué? Porque no están mirando a Cristo. Esa es la clave. Los falsos maestros decían: tú estás mal, todo lo haces mal, haz esto y te va a ir bien. Pero eso es apartar la mirada de Cristo. ¿Y qué hemos dicho? Si apartas la mirada de Cristo, te pasa como Pedro cuando empezó a caminar sobre el agua, ¿te acuerdas? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y dijo el Señor: venga, vente. Y entonces Pedro caminaba sobre las aguas, puestos los ojos en Jesús, como ha leído antes el hermano, mirando a Jesús. Él caminaba sobre las aguas. Imagínate, el único hombre que lo ha hecho. Mientras que miraba a Jesús, él caminaba sobre las aguas, pero en un momento él ya no estaba mirando a Jesús, sino mirando el viento y las olas. Y al fin y al cabo es un pescador, eso le atrae, el viento y las olas. Y dejó por un momento de mirar a Jesús. ¿Qué pasó? Bueno, la ley de la gravedad, ¿no? Se hundió. Y entonces el apóstol Pedro tiene que llamar rápidamente a Jesús: Señor, sálvame. Una oración bien corta, ¿eh? Señor, sálvame. Y el Señor se extiende la mano y le regaña a Pedro, ¿te acuerdas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El apóstol Pedro dejó de mirar al Señor y se hundió. Nosotros nos hundimos en el pantano de nuestro propio desaliento, nos hundimos en nuestro pecado que toma fuerza en nuestra vida, nos hundimos ante las falsas enseñanzas de los demás y caemos en el legalismo de creer que nosotros, haciendo más cosas santas, conseguiremos acercarnos más a Dios. Pero no es así. Es simplemente por la fe. ¿Qué dice Pablo? Pon tu mira en Cristo. Eso es todo. No tienes que levantarte a las 4 de la mañana para orar. Eso, si te quieres levantar está muy bien, ¿eh? Yo te doy una lista larga para que puedas interceder. Pero si tú no puedes levantarte a las 4 de la mañana para orar, Cristo no va a estar lejos de ti. No necesitas hacer cosas, solo necesitas vivir, estar con Cristo. Porque Cristo es tu vida. En una ocasión estaba viendo una película en la que un matrimonio estaba en trámite, o sea, estaban muy mal, como pensando en romper. Pero ocurre que de pronto la chispa del amor se reaviva porque los hijos organizan una comida y tal, y entonces, aunque estaban ya separados, la pareja en la película, aunque ya estaban separados, los hijos deciden hacer algo para intentar volver a juntar el matrimonio, ¿no? Entonces hacen una cena especial y tal, y entonces consiguen que ellos dos cenen solos. Ellos se retiran y lo ponen todo muy romántico para intentar que la chispa del amor vuelva, ¿no? Finalmente esa chispa vuelve a surgir otra vez y la mujer le dice a su marido: quiero volver a formar parte de tu vida. Quiero formar parte de tu vida. Pero el hombre le responde: de eso nada, tú eres mi vida. Tienes una buena frase para decirle a tu mujer, ¿verdad? Tocar el violín. ¡Oh! Pero mira, esa frase se vale para los cristianos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, podemos reír, no pasa nada, podemos reír. Esa frase forma parte de los cristianos. Nosotros no le decimos al Señor: Señor, vengo a ti porque quiero formar parte de tu vida, quiero que me tengas en cuenta. Y el Señor dice: pero si tú eres mi vida ya. Cristo es nuestra vida.
¿Te das cuenta de qué maravilloso es eso? Nos hemos casado con Él. Él es el cuerpo, Él es carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Entonces Pablo dice, ¿por qué estás mirando donde no debes? Mírale a Él y Él es suficiente. Ahora mira, ya sabemos que somos pecadores, pero Pablo dice, pero mira, vete a la cruz con tu pecado, porque Cristo te perdonó allí para siempre. Y el pecado actual, tú vas allí a que el Señor te lave los pies. Recuerda lo que el apóstol Pedro, Señor, no, lávame no solo los pies, yo quiero tener parte contigo. Si no te lavo, Pedro, no tienes parte conmigo. Pero Señor, no solo los pies, la cabeza, el cuerpo entero. Entonces el Señor dice, un momento, el que está limpio solo necesita lavarse los pies. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, pues estaba Judas ahí, pero ya estáis limpios, por mi palabra. Entonces, el problema de Pedro es, Pedro, los pies te los has manchado con el polvo del pecado, pero yo te los voy a limpiar. Pero ya estás conmigo, Pedro, y ya te lavé. Así que tú y yo vamos a la cruz. Y el apóstol Pablo, ante la falsa doctrina y ante la mala conciencia y ante el legalismo y ante todos los problemas que se habían metido en la iglesia, ¿cuál es la solución del apóstol Pablo? La cruz y Cristo. ¿No es maravilloso eso? Los demás que sí, reglas y más reglas, mandamientos y más mandamientos, venga la ley otra vez, las costumbres otra vez, la religión otra vez y las tradiciones otra vez y más y más y más cosas. Y dice Pablo, pero venga ya, hombre, pero si está Cristo ahí en la cruz, Él ya lo terminó todo, ya está todo finalizado, gózate en Él. Pon tu mirada en Él, pon tu mente en Él, concéntrate en Él, porque Él es tu vida y un día tú serás manifestado con Él en gloria, porque Él es tu vida y tu vida está asegurada. Fíjate si está asegurada, que dice que nuestra vida está guardada en Cristo, no, con Cristo y en Dios. O sea, es una llave con dos vueltas, ¿no? Como la casa, que a veces tienes... O como la cerradura de Tomelloso, tenemos dos cerraduras. Porque un día entraron a robar ahí. Hay dos cerraduras. Una normal, que le pasamos la vuelta, y otro cerrojo grande. Hay doble cerradura. El Señor Jesucristo te ha salvado y Él no te va a perder. ¿Has oído? Él no pierde sus ovejas. Y si las pierde va a buscarlas y las trae otra vez. Así que... dice, nuestra vida está escondida. Escondida no quiere decir tapado para que nadie lo vea, sino guardada, reservada con Cristo y en Dios. Y por eso dice el Señor, mi Padre me dio las ovejas y nadie les va a quitar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno solo. Yo soy el buen pastor, yo pongo mi vida por mis ovejas y nadie les va a arrebatar de mi mano. Mi Padre me las ha dado y Él me las va a guardar también. Así que tenemos dos guardas, el Padre y el Hijo. Y por si fuera poco, también el Espíritu Santo anda por aquí entre nosotros para echar un candado bien ahí, ¿vale? Entonces tenemos seguridad. Entonces Pablo dice, si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, no necesitas nada más. Ya estás completo en Él, que es una de las frases que aparece aquí, que es la frase más preciosa de todo el libro de Colosenses. Y vosotros estáis completos en Él. Ya no necesitáis más nada, ni tradiciones, ni religiones, ni mandamientos de hombres, ni ninguna otra cosa que te puedas inventar tú, porque por la fe tienes a Cristo, Cristo te tiene a ti. Ya está tu vida escondida con Él en el cielo y es cuestión de tiempo. Simplemente de tiempo, no sabemos cuánto, en que Jesús regrese o vayamos con Él, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, que aún no se ha manifestado, seremos manifestados con Él en gloria. Mira qué rumbo, voy a terminar ya, mira qué rumbo más maravilloso es ese. Si el barco va al mejor puerto de todos, ¿por qué quieres desviarte? No te desvíes, deja que el barco siga, ¿no? No hagas escala en ningún sitio. Vete con línea recta hacia Jesús. Y no vivas bajo la condenación de la ley, porque Cristo ya fue condenado por la ley. Él ya obedeció,
Él ya cargó con nuestros pecados y ahora dice el Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que Pablo dice: ¿para qué hacéis todas esas cosas que os han mandado? No, para ver si nos salvamos. Pero si ya habéis sido resucitados con Cristo, si ya vuestros pecados han sido perdonados en la cruz, si ya está la cuenta saldada, si ya no hay ningún acta contraria de la ley, porque Cristo ya la abolió, la quitó, y ya no hay eso contra vosotros. Así que no hay ninguna condenación. Y el pecado Cristo se encargará de él. ¿Sí o no? Amén. Si pecas, Cristo te lavará los pies, porque Él nunca te echará. Dio su vida por ti. ¿Tú crees que te va a dejar, te va a soltar? No pasó nada. Y digo que se va a ocupar Cristo de tu pecado y del mío. ¿Sabes por qué? Porque si pecamos, nos va a perdonar. Pero para que no pequemos, nos va a salvar. Porque tú sabes qué significa el dulce nombre de Jesús. Jesús quiere decir: Él salvará, el Salvador. Y el ángel le dijo: José, María, ponedle al niño Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Cristo me preservará del pecado. Pero si por alguna razón yo no me sujeto a Cristo y no miro a Cristo y caigo en la tentación y peco, vendrá también Cristo para lavarme y limpiarme. Así que el pecado, déjaselo a Cristo también. La ley se la dejas a Cristo. El pecado, cualquiera que sea, se lo dejas a Cristo. Y las cosas de la tierra, por favor, déjaselas también a Él. No hagas caso a la gente. No te angusties por el día de mañana. Las cosas de la tierra también déjaselas a Él. Porque tú te tienes que concentrar en ¿quién? En Cristo. A mí me asombra el amor que tienen algunas madres para sus hijos. Yo no tengo tanto amor, yo soy un poco más sin misericordia. Pero cuando hay un joven que tiene que preparar un examen y está súper angustiado por el examen porque se juega el curso allí, entonces las tareas que tiene que hacer en la casa, llega la mamá y le dice: no, hijo mío, tú vete a estudiar. Pero te tocaba fregar los platos, no los has fregado, Romandío. Qué bien te viene que te tienes que ir a estudiar y no fregar los platos ahí. Te tocaba limpiar el coche y no has limpiado el coche. Te tocaba hacer tal cosa, ir a la compra, tirar la basura y no sé cuánto. No, hijo mío, tú a estudiar, concéntrate en tus estudios. Y entonces Pablo viene a nosotros como un padre que dice: hermanos colosenses y hermanos de Socuéllamos y de la Argentina y de Bolivia y de Ecuador y de España, donde seamos, de Rumanía también. ¿Me dejo algún país? No. Colombia. Hermanos de donde seáis, concentraos en Cristo y todo lo demás se va a colocar solo. Vamos a orar.